podido apartar este tiempo para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Yo les voy a pedir que hagan todo lo posible por no distraerse y poner atención de principio a fin para poder entender este mensaje tan poderoso y precioso que el Señor nos manda. No soy yo, es el Espíritu Santo el que quiere que nosotros entendamos los tiempos que nos ha tocado vivir. La última vez que prediqué, no entendía ni sabía por qué el Señor me estaba diciendo que hablara sobre el enojo. Y si ustedes recuerdan, tocamos Efesios 4, 26 y 27, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y el Señor me hacía como una urgencia, que esta palabra era importante y que teníamos que obedecer su palabra. Porque muchos no le estábamos obedeciendo y estábamos guardando mucho enojo en nuestro corazón. Y ese enojo se puede convertir o se ha convertido en amargura. Luego hoy me volví a dar una palabra, el Señor me decía, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y esa palabra quítense de vosotros, esa palabra quítense es una palabra por la que tenemos que pelear, tenemos que arrancar, quiere decir como arrancar con violencia. Es algo que nosotros tenemos que pelear en nuestra vida, quitar esto de nosotros. Y entendiendo esto, pues yo creí que el Señor hoy me iba a hablar de cómo hacerlo, de alguna revelación, de cómo en nuestra alma se asentaban estas emociones incorrectas, pero nada que ver. Y yo misma estoy sorprendida de la palabra que el Señor me dio y lo que pude entender en el Señor. Pude comprender que esto es importante y que el Señor quiere que lo valoremos y lo atesoremos. Entonces Él me dio una historia de una persona que no entendió, que no valoró, que no cuidó su vida de esto y las repercusiones que tuvo no solo en su vida, sino en sus generaciones hasta el día de hoy. Y esto es algo, hermanos, supremamente importante, porque nosotros creemos a veces que hacemos cosas y el tiempo va a pasar y las va a borrar, pero esas cosas quedan, y lo peor de todo es que las estamos transmitiendo a nuestros hijos y estos a sus hijos. Amén. Entonces, algo que el Señor me ministraba, y voy a hacer un pequeño paréntesis acá mientras estábamos en la alabanza. Yo no sé cuántos leyeron, porque yo sé que en el chat de miembros a veces se pierden muchos mensajes importantes y entonces no todo el mundo los lee porque se llena de mensajes, ¿verdad? De memes y cosas así. Yo posteé algo, una experiencia que Areli tuvo. Acuérdense lo que les dije de la distracción, hermanos. Defiendan la palabra a como sea hoy, porque hoy esta palabra va a transformar su vida. Se los digo porque ha transformado la mía. Y entonces Areli dice que mientras estábamos en el tiempo de la adoración, hubo un momento que los adoradores comenzaron a cantar Yeshua. Y esa canción no estaba en el repertorio, eso fue algo espontáneo. Y dice que en ese momento ella empezó a ver ángeles en este lugar ministrando. Y dice que vio la escalera donde los ángeles subían y bajaban. Y eso me pareció algo hermoso, pero ahí nomás yo lo compartí todo eso. Ahí nomás quedó, le escribí a mi mamá, le expliqué todo. Al día siguiente de que ella me cuenta la experiencia, yo abro la palabra, tenía la Biblia en el baño, entonces en lo que me estoy lavando las manos o cualquier cosa, yo estoy ahí viendo y leyendo a veces así, en lo que pueda. Y entonces sentí en mi corazón leer el libro de Juan, 1:50 y 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y cuando yo leí esto y recordé lo que me acababa de decir Areli, porque ella me lo escribió en un WhatsApp el sábado por la noche, pero yo hasta el domingo lo leí. Hermanos, esto es una confirmación de lo que ella vio. Dice ahí que de ahora en adelante tendremos la capacidad de ver ese cielo abierto. Dios le dio a ella la capacidad de ese cielo abierto. Y
Y hermanos, ¿qué significa que en este lugar haya un cielo abierto? Cuando Jacob, no traí esta palabra, pero sí la voy a mencionar. Cuando Jacob llega a este lugar, que no recuerdo el nombre, pero a Betel, él tiene un encuentro angelical y él ve un campamento lleno de ángeles. Y él llamó a aquel lugar Mahanaim, que quiere decir 2 campamentos. Y yo pude comprender que el Señor nos está diciendo algo a través de esa experiencia. No es solamente una experiencia bonita y ya, y que todos compartimos. El Señor nos está diciendo que este lugar es un Mahanaim, es un lugar de 2 campamentos, donde el cielo y la tierra se unen, hermanos, para algo importante, para un encuentro con Dios. Es un lugar que Él ha escogido para manifestar su gloria. Y esto no es cualquier cosa y no podemos tomarlo con ligereza, hermanos. Tiene que ser un anhelo, tiene que ser una intercesión constante que en este lugar el reino de Dios se manifieste. Esta semana compartí a Mary una historia tan triste, hermanos. Yo no sé cuántos la leyeron. Cómo su estómago se ha llenado y se ha multiplicado de pólipos por dentro y ella ya no puede comer. Y eso quiebra mi corazón. Y no sé cuántos estamos orando lo suficiente, porque mi mamá dio una instrucción específica. Porque ella le dijo al Señor: yo ya no hallo cómo orar. Y el Señor le dijo: pero el Espíritu ora con gemidos indecibles por nosotros. Oren en el Espíritu, dijo ella. ¿Y cómo tenemos que orar, hermanos? Porque ese milagro se manifieste en la vida real, en nuestra realidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos nosotros orar por un enfermo y que ese enfermo sea sanado? Y muchas veces el motivo y la razón es que no lo queremos suficiente, que no oramos suficiente, que no intercedemos como debemos interceder, hermanos. Quizás algunos no han escuchado esta instrucción, pero a partir de hoy, que todos los días y cada vez que el Espíritu Santo nos pida que oremos por Mary, que lo hagamos, hermanos, hasta que este dolor de su cuerpo, ¿se imaginan qué difícil ha de ser su situación de no poder comer? Que podamos interceder, ser una iglesia que entiende el llamado y lo que Dios nos está diciendo. No es estar sentado aquí como un rito, como una costumbre que tenemos los sábados, que nos hace falta venir a la iglesia. Es mucho más que eso. Es entender que Dios nos ha llamado a ser esos intercesores que aman a su pueblo, que aman a Mary lo suficiente como para gemir y clamar por su milagro. Hemos sido llamados para grandes cosas, hermanos, y a veces no lo entendemos. Amén. En Cantares 1 del 5 al 6, yo sé que hemos hablado de esto, pero el Señor me lo recordaba y me lo confirmaba con la alabanza. La Sulamita le dice a los amigos del rey: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Y muchas veces nos sentimos tan indignos, tan débiles, tan poca cosa en cuanto a lo que es la autoridad espiritual, como clamaba mi mamá el otro día, que no nos creemos capaces ni con la autoridad suficiente de sacar fuera un demonio. No creemos que por nuestra oración una persona que necesita un milagro grande pueda ser sana, porque nos sentimos así como se sentía esta mujer. Pero Dios nos dice otra cosa, y Él nos dice que somos su novia, que estamos siendo preparados para las bodas del Cordero. Y vieran que hoy yo no pude ni siquiera ver, normalmente vemos el chat de alabanza, no tenía tiempo y no me di cuenta hasta que estaba aquí que mi esposo había escogido la canción sobre las bodas del Cordero. Y aquí está, miren, hermanos, Apocalipsis 19:7 es algo que lo traje para que abriéramos nuestros ojos a esta realidad y viéramos quiénes somos nosotros para Dios. Y se cantó en la alabanza.
Miren qué hermosa confirmación. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que somos nosotros, iglesia, se ha preparado. También dice el verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hermanos, ¿cómo se ve usted? Yo no sé cómo se ve usted. Quizás usted ve su vida y no le gusta lo que ve. Pero el Señor Jesús dio su vida para que usted y yo fuéramos preparados, vestidos de lino fino y resplandeciente, para que pudiéramos pararnos frente a esas tormentas y decirle como Jesús dijo en su nombre: calla y enmudece. Para que tuviéramos la autoridad suficiente para decirle a la montaña que se mueva y se quite y se arrojada al fondo de la mar. Yo no sé cuántos lo creen, pero si no lo creen, créalo, porque está en la palabra. Y si usted creyó en Jesús, sus vestiduras son esas vestiduras. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Y nos ha dotado de poder y autoridad. Quizás no lo creemos o no lo hemos buscado suficiente. No lo creemos tanto que no oramos por aquellos que necesitan, porque creemos que nada va a suceder. Pero eso tiene que cambiar, hermanos. Y hoy tiene que cambiar. En nuestros corazones algo tiene que cambiar a través de su palabra esta noche, hermanos. Porque ya no podemos esperar más. Los tiempos se vuelven más difíciles cada vez. Y el Señor necesita despertar a un pueblo preparado y dispuesto para la batalla. Amén. Pues el Señor me dio la historia de Jacob y de Esaú para que entendiéramos lo que significa que en nuestro corazón nosotros alberguemos el enojo y la amargura. Vamos a leer un poquito de esa historia. Está en Génesis 25 del 19 al 34. Vamos a empezar con el verso 21. Dice: oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Imagínense este cuadro. Ella estaba embarazada, eran gemelos, pero dentro de su vientre estos niños peleaban entre sí. Isaac pudo percibir que algo significaba aquello. A Isaac no le gustaba lo que estaba ocurriendo en el vientre de su esposa. No lo miraba normal, miraba que algo significaba esto, y él fue a consultar al Señor. Y miren lo que Dios le responde a él. Y hay mucha revelación en esto, hermanos. Abramos nuestros oídos espirituales. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿De qué pueblos estaba hablando él? Eran dos niños los que estaban ahí. Y estos 2 niños, uno era Jacob y otro era Esaú, al crecer ellos iban a ser los líderes de 2 naciones que existen hasta el día de hoy. Sabemos fácilmente cuál era la nación de Jacob, Israel, pero ¿sabemos cuál era la de Esaú? Pues de eso vamos a hablar hoy, hermanos. De esto vamos a hablar. Lo que pasó en el vientre de ellos, el Señor profetiza que iba a haber 2 naciones. Y dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ellos no sabían que habían gemelos en el momento, me imagino, porque no habían ultrasonidos ni nada. Pero tal vez en el momento del alumbramiento ellos se dan cuenta que eran 2. Entonces salió el primero rubio, rojizo, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, pero miren este detalle de la palabra. Dice que estaba trabada su mano al calcañar de Esaú. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que estaba pasando en este vientre? Que había un pleito. Ellos estaban peleando la primogenitura. Jacob, algo dentro de su espíritu le decía que él tenía que ser el primero.
Y él peleó en ese momento para poder ser el primero en salir del vientre de su madre. Y dice que fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa. Era un hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, le gustaba mucho la comida que salía de lo que él cazaba. Y Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. La palabra Edom, hermanos, quiere decir rojo. El nombre de Esaú fue cambiado a Edom. ¿Se acuerdan lo que nos contó mi mamá? Que a veces en la Biblia sale que los nombres son cambiados. Ese nombre rojo es muy significativo. Una de las cosas que la Biblia, pues en su profundidad y en la riqueza de su vocabulario, habla del color rojo, es que el color rojo es como el color de la tierra. Hay tierra que es roja. Y Esaú representa esas personas que están enlazadas con la tierra, terrenales exactamente, que aman el mundo, que no valoran las cosas espirituales. Porque todos sabemos la historia. Miren, aquí dice que Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, lo que ocurrió aquí, dice que Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, miren la palabra que usa: menospreció Esaú la primogenitura. Después él reacciona y él llora y procura aquello con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Él vendió su primogenitura. Él, como les digo, no se la robaron, porque aparentemente cuando él, ya la historia sigue, pero no lo vamos a leer porque es muy largo. Cuando Jacob engaña a Isaac para que le dé la bendición a él, disfrazándose de Esaú, poniéndose pelo aquí de cabrito, dice la palabra, lo engañó, pero aún así la primogenitura ya le pertenecía a Jacob. Porque, hermanos, algo que tenemos que comprender de parte de Dios es que hay leyes humanas, hay leyes incluso establecidas por Dios, leyes rituales, ceremoniales, culturales, como lo era la primogenitura. La primogenitura le correspondía al primer hijo, que en este caso era Esaú, pero Dios cambió eso. Hay cosas que son peleadas en los aires, en el espíritu, y si tú lo deseas, Dios puede romper esas reglas, cambiarlas y darte aquello por lo que tú has peleado, lo que tú has anhelado. Y tenemos que comprender esto. Esta historia nos dice esto, amén. Siguiendo un poquito de la historia, dice Hebreos 12:15, que cuando Esaú se entera que la primogenitura él había perdido, él empieza a llorar y se enoja, ahí está el enojo, miren, y en gran amargura lloró. Y dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuán serio es esto, hermanos? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren lo que pasó en esta historia. Pasó mucho tiempo porque la mamá de ellos, Rebeca, envía a Jacob, ¿recuerdan? Envía a Jacob donde Labán, su hermano, y le dice: vete porque tu hermano quiere matarte. Con el tiempo se le va a pasar el enojo y luego cuando él ya esté bien, tú puedes regresar. Él tenía mucho miedo de volver. Él tenía miedo de que su hermano lo matara o matara a sus esposas, sus hijos, sus criados. Pero él decide regresar porque Dios le dice que regrese. Este es el tiempo de regresar. Y cuando él regresa,
él se da cuenta que su hermano Esaú lo ha perdonado. Y yo le decía, Señor, pero si él lo perdonó, ¿qué fue lo que pasó aquí en esta historia? Sin embargo, dice esta palabra que cuando nosotros guardamos esa amargura, muchas veces contaminamos a los que están a nuestro alrededor. Y él contaminó a uno de sus bisnietos. Su nombre era Amalek. Esto está en Génesis 36, el verso 12 y el verso 16. Dice, Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Él era el primogénito de él. Y ella dio a luz a Amalek. Y luego dice el 16, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. ¿Se acuerdan la palabra Edom? Edom no era solamente el nombre de Esaú, hermanos. Era también el nombre de la tierra que habitó la descendencia de Esaú. Era una tierra. Y dice que entre los jefes de esa tierra había un hombre que fue el nieto de Esaú, que se llamaba Amalek. Y miren lo que pasó, la contaminación que Amalek recibe en su vida a través de su abuelo Esaú. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel está sufriendo esta contaminación. Miren qué tremendo. En este hombre, debido a lo que él cargaba en su alma, fue poseído por un espíritu que porque él es el original, podemos decir, se llama el espíritu de Amalek. Esa amargura, ese enojo que él arraigó en su corazón, provocó que en él abriera las puertas. ¿Se acuerdan el primer versículo que vimos que dice, y deis lugar al diablo? Él le dio lugar al diablo. Y en él habitó un espíritu que lo llamamos espíritu de Amalek, por ser, como les digo, alguien original. Y vamos a hablar un poquito de este espíritu. El espíritu de Amalek, hermanos, es un espíritu que se opone a Israel. Él odia a Israel por el hecho de que Dios los escogió y les dio la tierra que ellos hoy habitan, que es la tierra prometida. Y el propósito de este espíritu es aniquilar al pueblo de Israel completamente de la faz de la tierra, para ellos tomar posesión de esa tierra que ellos tienen. Y ya van viendo cómo vamos conectando la historia con los hechos actuales. Eso está en Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Según algunos eruditos de la palabra, el hecho de que Moisés levantara su vara era señal de autoridad. Era señal esto era un pleito de quién era la autoridad suprema. Y en ese momento es una batalla tremenda, porque Moisés tiene que mantener sus manos en alto y él ya no podía. Y entonces alguien tiene que ayudarle para levantar sus manos. Y eso es lo que como iglesia hemos sido llamados a hacer, hermanos. A levantar los brazos de aquellos que Dios ha puesto en autoridad. Amén. Entonces vamos a leer el siguiente, versículo 14. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esa es la guerra constante que Israel está sufriendo contra este espíritu de generación en generación, hermanos. Vemos aquí que él se levantó contra el trono de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Es profundo y comprenderlo no es fácil, pero el Espíritu de Dios tiene que revelarnos estas palabras de manera profunda. Dios tiene planes con Israel. Dios lo escoge. Es un pueblo escogido por Dios
para establecer en él sus propósitos. ¿Qué tenemos nosotros a través de Israel? ¿Qué nos ha dado Israel? Pensemos por un momento. A Jesús primeramente, a través de todo este linaje, desde Abraham hasta el cumplimiento, Jesús nació. El Padre o Dios necesitaba vientres donde su hijo pudiera nacer, y eso era propósito de Dios. Y Amalek quería oponerse, quería exterminar al pueblo de Dios, quería oponerse que ellos tuvieran esa tierra que Dios les había prometido. Dice la palabra en Salmos, creo que 68, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan. Él tiene la potestad, la autoridad de darle la tierra a quien él quiere. Y él le dio un pedazo pequeño de tierra a Israel, y ese pedazo se lo quieren quitar, hermanos. Y Dios se lo dio, y ellos se oponían a esto. ¿Qué más nos dio Israel? ¿Qué más nos ha dado Israel, hermanos? Su palabra. Esa palabra que estamos leyendo y que estamos recibiendo tanto de ella fue fruto de profetas, de hombres de Dios que nos impartieron su palabra, porque doblaron sus rodillas para escuchar la voz de Dios, y pagaron muchos con su vida el hecho que nosotros hoy podamos leer esas palabras proféticas. ¿Qué más nos dio Israel, hermanos? Nos dio a esos apóstoles que han sido hasta el día de hoy una inspiración para nosotros, para poder seguir esos pasos que ellos dieron. Israel es una tierra de mucha bendición, como le dijo el Señor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo te he escogido para que sea bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pues el espíritu de Amalek, dice Deuteronomio 25, 17 al 19, es algo que nosotros no podemos olvidar y que existe de generación en generación. Se va a levantar en contra de Israel. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos, en la actualidad en Israel? Amalek, el espíritu de Amalek se ha levantado a través de una organización terrorista que se llama Hamas. Y ellos vinieron, yo sé que ustedes ya saben las noticias y la historia, pero igual lo voy a decir porque hay gente que no está pendiente de lo que está pasando, y debemos estar pendientes de lo que está pasando en Israel, porque ese es el reloj profético, hermanos, de Dios. Entonces, vino este grupo terrorista y mató a más de 1,000 personas, familias enteras en Israel, y de una manera cruel y déspota. Fue una masacre. Ellos tomaron cautivo más de 200 personas, las cantidades exactas a veces se me olvidan, pero de esas más de 250 y algo, 60 y algo que ellos tomaron cautivos como rehenes, ellos han podido devolver una parte y han rescatado otra parte. Esta semana, si no me equivoco, fue cuando rescataron a los últimos 2 rehenes, que me dio tanta alegría, porque fue un rescate de esos tipos de películas, hermanos. O sea, tuvieron que pelear con ellos para poderlos rescatar. Y murió mucha gente por esas 2 vidas que rescataron, gente inocente. Y pues en este momento hay una estadística que son como más de 130 rehenes que no han sido devueltos, pero que de esos se cree que 30 ya los mataron o murieron. Entonces Israel está peleando por esas 100 vidas. Y en la idea de Israel, lo que ellos tienen que hacer es exterminar a Hamas completamente. Ellos quieren entrar a todo lo que es la franja de Gaza.
para exterminar completamente a Hamás. Pero hermanos, la situación es de que aun cuando ellos pudieran exterminar a Hamás, hay otras organizaciones terroristas que están listos para destruir a Israel. Entre ellas está Al-Qaeda. No sé si ustedes se recuerdan, Al-Qaeda fue la organización que provocó el 9/11. Y ellos odian completamente a Israel. Está Hezbollah y está Irán. Irán es una amenaza fuerte contra Israel porque Irán tiene preparado o está preparando armas nucleares. Entonces, si vemos este pueblo, lo que ellos están viviendo es algo terrible, porque ellos tienen amenazas de muerte en todo a su alrededor. Me estaba dando cuenta de que Gaza podría ser un paraíso en la tierra por todos los billones de dólares que recibieron de ayuda, que Israel les concedió para que vivieran en ese territorio. Ellos han recibido billones, hermanos, de ayuda de parte de las Naciones Unidas, de parte de la EU, de parte de como 4 o 5 organizaciones del mismo Estados Unidos. Gaza recibió dinero para que edificaran un pueblo que estuviera feliz con tal que no tocaran al pueblo de Israel. Imagínense. Pero su odio es tan grande y están tan cargados de este espíritu que ¿saben para qué usaron el dinero? Para construir unos túneles subterráneos que dicen que son tan grandes como el metro de Nueva York, y donde ellos han estado haciendo maquinaciones en contra del pueblo de Israel. Es para eso usaron el dinero, pueden creerlo. Ellos podrían ser un pueblo rico con todo el dinero que les han dado, bello, precioso, un paraíso. Pero el odio que hay en ellos les ha provocado este problema tan grave, este conflicto. ¿Se imaginan lo que puede significar para su vida, hermanos? Que usted guarde enojo y amargura. ¿A cuántos más va a contaminar si es que ya no ha contaminado? Lo que Dios nos está hablando es grande, hermanos, y tenemos que ser limpiados de todo esto. Amén. Puedo darles varios ejemplos. Yo traigo las escrituras, pero si me pongo a leerlas, no voy a llegar a lo que realmente yo siento que Dios quiere hablar esta noche. Pero sí las voy a mencionar. Me hubiera encantado poder leerlas. Este evento que está ocurriendo en Israel no es la primera vez ni la segunda que este espíritu se levanta contra Israel. Hay tantas y tantas cosas que han ocurrido en la historia. Por ejemplo, en 1 Samuel 14:47 dice que Saúl se levantó a pelear contra Edom, entre otros pueblos que se oponían a Israel, y él salió vencedor. Saúl peleó contra ellos. Número 2, hermanos, este pueblo, Amalek, fue el que atacó a la familia de David en Ziklag, donde ya hemos hablado de esta historia, donde David llega y encuentra que se han llevado secuestrados a todas las familias, y él tiene que pelear contra ellos. Este espíritu, ese mismo espíritu es el que se levanta en la historia de Esther con Amán. Amán quería exterminar el pueblo de Israel, y es el espíritu de Amalek que está detrás de él, hermanos. Si no me equivoco, el rey Agag, porque no puse todos los detalles, era de Edomita, era el rey de Edom. Esto se pudo haber evitado porque Saúl fue el que desobedeció al Señor y no mató a uno de sus descendientes, y entonces siguió molestando este espíritu. En 1933 los nazis se levantan para exterminar a los judíos, y todos sabemos la historia, el Holocausto, lo terrible que fue ese tiempo en la humanidad y en la vida de los judíos. Casi los mata a todos, 6 millones, hermanos. En ese tiempo Israel no tenía ejército porque no tenía nación, pero ahora, ¿saben lo que Israel dice? Es tremendo ver a esos hombres de guerra. Son poderosos los israelitas, hermanos. Tienen todos ellos, cada ciudadano es un soldado, mujeres y hombres, es obligatorio. Y tienen tácticas de guerra muy tremendas, hermanos. Son fuertes, son poderosos. Y ellos dicen
que en el tiempo del holocausto ellos no tenían ejército porque no tenían nación, pero ahora tienen nación y tienen ejército y se van a defender hasta que exterminen a Hamás. Imaginen qué tremendo, hermanos. Pero como les digo, no es solo exterminar a Hamás, esto es una guerra espiritual y son las iglesias las llamadas a pelear esta batalla por Israel, hermanos. Decía un siervo de Dios que vive, es un pastor de Israel, pero él no es israelita, él es de ascendencia china. Y él vive en Israel y tiene una iglesia de Asamblea de Dios ahí. Él decía que si las iglesias hubieran peleado espiritualmente contra este espíritu en el tiempo del holocausto y hubieran entendido, quizás no hubieran muerto 6 millones. Quizás ni siquiera hubieran muerto, se hubieran derrocado el espíritu de Amalek. Y que este es el tiempo que hemos sido llamados como iglesia a comprender que somos parte de ese pueblo, que lo que ellos están sufriendo nos tiene que importar a nosotros, porque Dios los ama como nos ama a nosotros, y que tenemos que levantarnos para derribar el espíritu de Amalek, hermanos. Es una gran labor, un llamado muy grande que tenemos nosotros en este tiempo. Yo sé que es difícil para nosotros comprender, porque nosotros tenemos una vida hermosa, preciosa. Imagínense, ellos tienen años de estar lidiando contra este enemigo. Estos no son las primeras personas que ellos matan. Lo que pasa es que esto fue una cantidad grande en un mismo día. Pero ellos viven constantemente amenazados por este espíritu, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer para derrotar este espíritu? Porque solo Dios tiene el poder y la autoridad para derrotar a Amalek. Y esto es precioso, hermanos. Miren, Dios dice en Malaquías, si recordamos esa palabra, 4 del 5 al 6, que Él en este tiempo, Él va a enviar el profeta Elías, el espíritu de Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es el día? Para nosotros va a ser un día maravilloso, pero para muchos va a ser un día terrible, hermanos, cuando el Señor Jesús regrese y va a venir a reclamar su reino y su señorío, lo que verdaderamente le pertenece, porque Jesús, hermanos, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el dueño de la tierra. Él es nuestro Rey también, y Él va a venir y dice que Él hará volver el corazón de los padres, ya lo hemos leído. Pero estos padres, hermanos, no solamente son padres terrenales, son padres espirituales. Abraham es un ejemplo, el padre de la fe. Moisés es otro ejemplo. Hay padres espirituales como los apóstoles. ¿Qué significa que Él hará volver el corazón de los hijos hacia esos padres? Sabemos que Israel, hermanos, no cree en Jesús. Y Dios necesita que ellos escuchen la voz de los profetas cuando anunciaban que Jesús es el verdadero Mesías. Y Él hará volver a través del espíritu de Elías al derribar al espíritu de Amalek. Miren lo que dice esta palabra, Hechos 3, 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, o sea, Jesús va a ser enviado a la tierra nuevamente, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De que habló Dios por boca de quién, hermanos? De los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Quiénes eran estos profetas? ¿Quién es un ejemplo bíblico del espíritu de Elías? Que ese espíritu es algo que Él va a poner en diferentes hombres y mujeres. Juan el Bautista dice Lucas 1 del 16 al 17, y hará que muchos, hablando de Juan el Bautista, de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y con el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. A pesar que Alemania era una nación protestante en el tiempo que se levantó Hitler, esa nación
no era una nación que desconocía, era la nación protestante más fuerte de toda Europa en su tiempo, porque en ella se manifestó la reforma. Hubieron varios hombres de Dios que se levantaron a hacer reformas, y a pesar de eso surgió este líder. Pero en la actualidad el pueblo de Alemania se ha arrepentido y convertido de todo el mal que ellos hicieron. A tal grado, hermanos, que ahorita en esta guerra me di cuenta que uno de los soldados que murió no era israelita, era alemán. Su padre, queriendo enmendar de alguna manera el daño que su nación hizo al pueblo de Israel, se fue a vivir a Israel y puso como una especie de ONG de ayuda al pueblo de Israel, la gente que había sufrido el holocausto. Y él enroló a su hijo en el ejército. Una historia un poco larga, pero vale la pena. Y fíjense que el hijo de él lo enroló en el ejército de Israel para ser parte de la guerra y ayudar. Y el muchacho murió ahorita en la guerra. Y él dice que él obviamente le duele haber perdido a su hijo, pero se siente alegre, orgulloso, contento de que su hijo dio su vida por el pueblo de Israel, porque alguien tiene que redimir lo que el pueblo de Alemania hizo. Entonces sí hay corazones que se arrepienten, hermanos. Y dice esta palabra que es el espíritu de Elías y el poder que este hombre tenía, el que va a defender a este pueblo de Israel, el que va a poder provocar que ellos sean victoriosos. También dice la palabra en Mateo 11, del 11 al 15, una declaración maravillosa, algo que yo no comprendía y que tocó mi corazón hasta las lágrimas. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo es posible? Decía yo, no entendía, que Juan el Bautista fuera mayor que Abraham, o que Moisés, o que Isaías, o Jeremías, o Daniel. Si este profeta vivió realmente una vida bien corta, sirvió poco tiempo al Señor. Pero esta palabra lo que nos quiere decir es que todas esas unciones que Dios le dio a estos hombres, unidas, las tenía Juan el Bautista. Todas estas unciones, hermanos. Qué hombre de Dios. Jesús, ¿por qué no le dio ese lugar a Moisés? ¿Por qué no le dio ese lugar a Abraham? ¿Por qué no? Ahora, más sorprendente todavía es lo que dice después de esto. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Y sabe quiénes son esos más pequeños? Adivinen, nosotros. ¿Y cómo es posible esto? ¿Por qué no lo estamos viviendo? Dice, ya le voy a comentar esto, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y lo estamos viendo, hermanos. La violencia que está sufriendo el reino de Dios, que está siendo establecido en la nación de Israel, dice, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Hermanos, si no lo tenemos y no somos mayores que Juan, es porque no lo creemos, porque no lo buscamos, porque no lo anhelamos y porque no lo esperamos. Pero la palabra está clara. Esto es algo que se tiene que tomar por la fuerza. Los violentos son los que arrebatan esta unción. Eliseo arrebató. Él fue un tremendo ejemplo para nosotros. Él esperó el manto de Elías. Si usted lo quiere, usted lo va a tener, hermano. Yo se lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo me lo dijo. Pero si como Esaú, tú vendes tu primogenitura por un plato de lentejas, no lo vas a tener. Si tú quieres ser como Esaú, que prefieres ser rojo, ser de la tierra, escoger el mundo, escoger las vanidades, lo que satisface la carne, te vas a perder
de lo espiritual que Dios tiene para nosotros. Grandes cosas, hermanos. Dios nos ha dicho en varias ocasiones que somos una iglesia de autoridad y de poder. Y no podemos seguir creyendo que no lo somos. Lo somos, hermanos. Lo somos. Véase vestido y vestida de lino fino, preparada. Somos la iglesia de este tiempo, llamada a preparar, primero a prepararnos para la batalla, ¿verdad? No solamente para cantar a que huele un guerrero, hermanos, sino para ser guerreros, para vencer al enemigo. Y a veces estamos tan carnales que no podemos ni siquiera vencer nuestro propio enojo. Y eso tiene que ser arrancado de tu vida, hermanos. Quítese, arránquese, decía Efesios. Mire lo que dice ahí. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tiene usted oídos este día para oír lo que Dios le está diciendo? Yo estaba tan impresionada, hermanos. Tan impresionada con esta palabra. Es un llamado el que Dios nos está haciendo cuando nos dice en el verso anterior, en el verso 11, que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Esto es un reto profético que el Señor nos está haciendo. ¿Lo quiere? ¿De verdad lo quiere? Y si no lo quiere, pídele al Señor que lo ponga en su corazón, ese anhelo por ser esa persona que dice que es más grande que Juan el Bautista. ¿Qué es lo que Dios nos va a llevar a hacer, hermanos? ¿Cree usted que Dios lo puede usar para resucitar a un muerto? ¿Qué cosas mayores vamos a hacer? No sé. Pero iglesia, despierta, levántate y entiende tu llamado. Y deja de estar perdiendo el tiempo en las cosas que tal vez por un momento te van a hacer feliz, pero a la larga te van a hacer llorar. Y esto es eterno. Esto es eterno, hermanos. Y en este momento Dios nos necesita para estar intercediendo. Ya les he dado 3 cosas hoy. La situación de Mary, la situación de Israel, y que la gloria del Señor y su reino sean establecidas en este lugar. Para que cuando alguien entre y venga con un demonio sea libertado. Para que alguien venga por esa puerta entrando y traiga una enfermedad de esas imposibles para el hombre. Que Dios lo sane, hermanos. Eso no podemos descansar hasta que no lo veamos. Eso tiene que ser una intercesión completa, diaria y permanente. Así como tiene que ser por Mary. Así como tiene que ser porque Dios cumpla su propósito. No solo en nuestras vidas, hermanos, sino en la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Porque somos linaje. Usted me entiende lo que le estoy diciendo. Somos pueblo escogido por Dios. Dios te escogió para ser su novia, la que va a estar en la boda del Cordero. Pueblo adquirido por Dios, por su sangre. No fue adquirido por cualquier cosa, hermanos, sino por la preciosa sangre del Cordero. Y menospreciamos muchas veces ese llamado. Real sacerdocio. ¿Sabes? Ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para traer de las tinieblas a la luz a muchas personas. Jóvenes tienen un llamado. Necesitamos la nueva generación, sea avivada, hermanos. Esa es otra oración que tenemos que a diario presentar al Señor. Que Él avive nuestras vidas y la vida de esta nueva generación que se está perdiendo a nuestras narices. Amén. Pídele al Señor, hermanos, póngase de pie, que nos limpie de toda esa contaminación que tenemos y que nos lleve a decir sí a ese llamado, a ese reto profético que tenemos nosotros, a ser ese pueblo de Dios. Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti. Tu palabra nos hace responsables en este momento.
No somos ignorantes de lo que tú deseas que seamos y el precio que tú pagaste para que en nosotros y cada uno esta noche se manifieste el espíritu de Elías con poder y con autoridad. Quizás no lo hemos creído, no lo hemos buscado, no lo hemos anhelado, pero en esta noche yo te pido, mi Padre, que tú despiertes el espíritu de cada uno de nosotros y derrames en nosotros ese poder que tú prometiste. Y que el espíritu de Elías en nosotros provoque un cambio en nuestro alrededor. Que seamos esa iglesia esposa preparada, ataviada, esperándote, lista para recibirte. Que de nuestra boca salgan saetas que vienen de tu corazón, que derriben los planes del enemigo, mi Dios. Perdónanos cuando hemos preferido otras cosas más que a ti, ante que tu propósito, que tu voluntad. Hoy peleamos, mi Dios, porque tú cumplas tu propósito en nosotros. Nos rendimos y te decimos, Señor, hazlo esta noche. Hazlo en nosotros, hazlo en tu pueblo. Ya no queremos perder más tiempo. Hazlo en nuestros hijos. Hazlo en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Que cada una de nuestras generaciones pueda glorificar tu nombre. Pueda pelear por tu reino. Que cada una de mis generaciones, Dios, pueda exaltarte y tenerte como el único en su vida. Oh, mi Dios, hazlo esta noche. Convence de pecado, convence, arrepentimiento en esta casa, mi Dios. Provoca arrepentimiento en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en nuestros ancianos, en todos, mi Señor. Para que podamos hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Para que cobremos nuestra verdadera identidad en ti. Despiértanos. Despiértanos. Espíritu Santo de Dios poderoso, sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí, sopla aquí, sopla aquí, sopla aquí. Despiértanos, Espíritu Santo. Que tu soplo, mi Dios, despierte, avive, cobre vida a los huesos secos. Esta noche, mi Dios, abrimos nuestro corazón para lo que tú quieres cambiar en nosotros, lo que tú quieres convertir en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón para ti. Toca, mi Dios, toca, Espíritu Santo, solo tú lo puedes hacer. Clamo porque este pueblo, mi Señor, se levante a nuevas alturas, pueda volar a cosas grandes en tu reino. Puedo ver, hermanos, un ejército y muchos vestidos de traje militar con muchos honores. No sé cómo se llaman esas cosas que le ponen al traje, que son como estrellas, como reconocimientos, como galardones. Eso es lo que Dios quiere de este pueblo. Vístete para la batalla. Vístete para la batalla. Porque Dios tiene muchos galardones. Muchos galardones.
Humíllate, dice el Señor, porque el que se humilla será exaltado, será galardonado. Humíllate, porque es ahí donde Él habita, hermanos, con el quebrantado y humilde de espíritu. Deja el orgullo, arranca de ti todo orgullo. Bota eso no te sirve de nada. Quiebra tu ego, dáselo como un vaso, como el barro en las manos del alfarero. Él quiere hacerte de nuevo. Entrégale todo eso al Señor esta noche. Él va a hacer de ti un ejército grande, iglesia, un ejército poderoso, un ejército donde las tinieblas van a retroceder, donde el infierno va a temblar, donde las puertas del infierno no prevalecerán. Eso es lo que Dios hará de ti cuando lo busques de todo tu corazón. Gracias, mi Dios, por lo que hay en tu corazón para nosotros. Porque yo lo creo esta noche y sé que lo harás. Y vas a cambiar y transformar el destino de las vidas de todos los que estamos aquí, atesorando esta palabra y anhelando que tú lo hagas en nosotros, Señor. Te doy gracias, mi Padre, y te bendigo por tanto que nos das. Amén, hermanos. Gloria a Dios.